Mi nombre es Clarabel Thornton. La noche en que mi hermana me dijo que buscara otra mesa porque no era de la familia de verdad. Las risas estallaron a mi alrededor y luego me deslizaron la cuenta de $3.500. La pagué en silencio, con las manos temblando, pero por dentro algo se rompió para siempre. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones llenaban el restaurante. Pero para mí, el sonido se desdibujó en un zumbido hueco después de que las palabras de Elaine cortaran el aire. Mi silla raspó suavemente mientras me levantaba, con cuidado de no mostrar cómo me temblaban las rodillas. Caminé los pocos pasos hasta una mesa cerca de la barra. Cada chasquido de mis tacones era acentuado por susurros y miradas de reojo de extraños que habían oído lo suficiente como para reconstruir la humillación. Me senté sola, cruzando las manos en mi regazo, sintiendo el peso de sus miradas más pesado que cualquier lámpara de araña sobre mí. Desde donde estaba sentada, todavía podía oírlos. Víctor presumiendo de sus inversiones, Harold riéndose de alguna historia que había contado una docena de veces. Margaret elogiando a Elaine por su gusto para el vino. Sus risas volvieron a crecer, como si haberme despedido no hubiera sido más que un entretenimiento para ellos. Cuando retiraron los platos y los tenedores de postre tintinearon contra la porcelana, me preparé para el golpe final. El camarero se acercó, dudando ligeramente antes de poner la cuenta delante de mí. Mis ojos se posaron en los números escritos en el papel. $3.500. Una respiración entrecortada se me quedó en la garganta. Elaine se reclinó en su silla, con una sonrisa deliberada, y dijo en un tono suficientemente dulce como para ser veneno: adelante, Clarabel. Considéralo un pequeño agradecimiento por todos los años que te tuvimos bajo nuestro techo. Mis dedos temblaron mientras deslizaba mi tarjeta en la carpeta, mi firma vacilando en el recibo. Forcé una sonrisa al camarero, tratando de ocultar el ardor de la vergüenza que subía por mi pecho. Cuando le devolví la carpeta, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Ese momento, sus risas, la cuenta, la mirada de triunfo en los ojos de Elaine, se grabó en mí como una cicatriz. Dejé la mesa con la cabeza bien alta. Pero por dentro, llevaba un juramento tan afilado como un cristal roto. Nunca más decidirían mi valor. Crecí con recordatorios grabados en cada momento de que yo no pertenecía. En el 16º cumpleaños de Víctor, la entrada de la casa brillaba con un coche nuevo, los vecinos se reunían para admirarlo, mientras yo caminaba kilómetros hasta la escuela con zapatos que dejaban entrar la lluvia. A Elaine le regalaban vestidos envueltos en papel de seda, de colores vivos e intactos, mientras que yo me ponía prendas que olían a armarios y a moho, con las costuras gastadas antes de que tocaran mi piel. Cuando preguntaba qué podía estudiar o en qué podría convertirme, la respuesta nunca era un estímulo. Era un recordatorio cortante de que debía estar agradecida por tener un techo. Si no hubiera sido por Eleanor, podría haber aceptado su versión de la verdad. Ella fue la única que me vio, la única que vino a mi graduación y me puso un libro en las manos, su voz firme en el ruido de un gimnasio abarrotado. No necesitas que nadie te conceda valor, Clarabel. Lo construirás tú misma. Esa frase se quedó conmigo, una semilla que sobrevivió a cada desprecio. Eleanor rara vez interrumpía la crueldad de la familia, pero sus ojos siempre estaban allí, agudos, atentos, como si estuviera registrando en silencio cada herida. Su sola mirada me recordaba que no estaba imaginando lo que sucedía. Aquella noche en el restaurante, me había preparado para escabullirme sin ser vista una vez pagada la cuenta. Mi humillación se sentía completa, y solo quería escapar. Pero el chirrido de la silla de Eleanor silenció la sala. Se puso de pie. Con los pies firmemente plantados, su voz llenó cada rincón. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo destrozáis a Clarabel un segundo más. La charla se apagó. Los tenedores se congelaron en el aire. Mi pecho se oprimió cuando metió la mano en su bolso y sacó un sobre con un sello. Ayer firmé un nuevo testamento, declaró. Cada propiedad, cada empresa, cada acción pertenece a Clarabel. Ninguno de vosotros heredará. Las palabras cayeron como un trueno. El vaso de Víctor se le escurrió de la mano y se hizo añicos en el suelo. Elaine se quedó con la boca abierta, su rostro contorsionado por la incredulidad. Las expresiones de Harold y Margaret perdieron el color. Mi pulso rugía en mis oídos como si mi propio cuerpo no supiera cómo soportar tal conmoción. En ese instante,
el elegante restaurante dejó de ser un lugar de candelabros y copas de vino. Era una arena, y yo ya no estaba relegada a un rincón. Me había convertido en su centro, el ojo de un huracán que se había estado gestando durante décadas, ahora listo para estallar. El anuncio de Eleanor se extendió como la pólvora, y en cuestión de días, mi teléfono se inundó. Los mensajes de texto de Víctor llegaron primero, amenazas cortantes que se transformaron en acusaciones directas. Siguieron los de Elaine, chorreando veneno disfrazado de indignación. Entonces, la voz de Víctor irrumpió una noche, aguda y fría. Clarabel, esta farsa no se sostendrá. Te llevaremos a los tribunales. ¿No nos has avergonzado ya bastante? Ahora también quieres robarnos. Me senté sola en mi apartamento de Portland, el resplandor de las luces de la calle pintando rayas en las paredes. Las palabras dolían, aunque no porque me sorprendieran. Siempre había sido el chivo expiatorio, la prescindible. Pero ahora, expuesta a la luz del día de la verdad, de repente me presentaban como una ladrona. Los tabloides no perdieron tiempo en alimentar el frenesí. Las portadas de las revistas gritaban, hija adoptada se apodera de una fortuna, y, Ángelo cazafortunas. Los paparazzi me hicieron fotos haciendo la compra, saliendo de mi oficina. Cada imagen convertida en arma como prueba de cualquier historia que quisieran contar en Internet. Desconocidos diseccionaban mi vida con regocijo. Sus comentarios eran un coro de juicios. El primer golpe real llegó cuando me enteré de que Víctor había contratado a un investigador privado para rebuscar en cada rincón de mi pasado. El segundo le siguió rápidamente. Elaine apareció en un plató de televisión, con la voz temblorosa mientras insistía a millones de espectadores que yo había manipulado el frágil estado de Eleanor. El presentador asintió gravemente. El público murmuró con simpatía. Viéndolo desde mi apartamento, me sentí como la villana de una obra escrita por otra persona, atrapada en su guión. Pero entonces, llegó el giro que nunca esperé. Una tarde, Eleanor me convocó a su estudio en la casa junto al lago Oswego. Sobre su escritorio había papeles esparcidos, pesados de tinta y pruebas. Me deslizó la carpeta. Clarabel, dijo en voz baja. Tienes que ver esto. Harold y Margaret no solo te maltrataron. Te robaron. $600.000 que tus padres dejaron para tu cuidado y educación. Se lo gastaron todo. Hojeé los extractos, mi pecho oprimiéndose con cada línea. La matrícula del colegio privado de Víctor, los billetes de avión para las vacaciones europeas de Elaine, las reformas de la casa familiar, todo sacado de fondos destinados a mí. Durante años, me había preguntado si era una desagradecida, si tal vez mis heridas eran imaginarias. Pero al mirar las cifras, supe la verdad. No solo me habían negado el afecto. Me habían robado desde el momento en que mis padres murieron. A la mañana siguiente, me senté al lado de Eleanor. Sus manos temblaban al levantar su taza de té, su voz más débil que antes. Hice la pregunta que me había pesado en la lengua toda la noche. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Su suspiro llevaba el peso de los años. 2 años. Hice que mi abogado investigara discretamente. No podía acusar sin pruebas. Clarabel, esto nunca fue solo por el dinero. Fue por cómo te usaron, cómo construyeron sus vidas sobre lo que era tuyo, y me negaba a dejar este mundo con esa mentira aún en pie. Su mirada se encontró con la mía, inquebrantable a pesar de las sombras bajo sus ojos. Los médicos dicen que es estadio 4, pancreático. Mi tiempo es corto, pero antes de irme, quiero justicia para ti. Sus palabras me hirieron más que cualquier insulto que Víctor o Elaine me hubieran lanzado jamás. El alivio de que ella siempre hubiera visto la verdad chocó con el dolor de saber que la perdería pronto. Me tomó la mano, su agarre frágil pero firme. Lo haremos juntas. Una conferencia de prensa, todos los documentos, todas las pruebas expuestas a la vista de todos. No volverás a guardar silencio. La miré, frágil pero inflexible, y algo se encendió dentro de mí. Por primera vez en décadas, sentí que la esperanza se elevaba por encima del dolor. Esta vez, el mundo me escucharía. Esta vez, la justicia no sería de ellos para manipularla. La lluvia de esa mañana pareció una advertencia. Pequeños y fríos pinchazos contra mi abrigo.
Cuando Eleanor y yo entramos en la abarrotada sala de conferencias, las cámaras parpadearon como una constelación que se hubiera vuelto hostil. Los micrófonos se extendían hacia nosotras como si pudieran arrancar la verdad del aire. Me senté a su lado, con los dedos apretados en el reposabrazos, escuchando cómo Calvel organizaba los documentos para que los objetivos no pudieran pasarlos por alto. Extractos bancarios, transferencias notarizadas, evaluaciones médicas que probaban lo que Eleanor había insistido durante mucho tiempo que era verdad. Cuando habló, su voz era más firme de lo que yo me sentía. Nombró las pequeñas crueldades que me habían seguido durante décadas, luego empujó el papel hacia adelante y dijo claramente que el dinero destinado a mi crianza había sido desviado. La sala contuvo la respiración. Por una vez, una herida privada se había convertido en un registro público. Entonces Elaine irrumpió en la puerta, con el rímel corriéndole por las mejillas, la indignación goteando de cada sílaba. Me señaló y acusó, en voz alta, de forma teatral, desesperada. Las cámaras capturaron ávidamente cada temblor de su voz. En lugar de encogerse ante el espectáculo, Eleanor se inclinó y murmuró, «Mira, ellos mismos se delatan». La palabra se sintió como una cerilla encendida en la oscuridad. Me senté allí mientras el mundo observaba cómo la herida finalmente exponía sus bordes en carne viva. El vídeo del arrebato de Elaine se hizo viral antes de la cena. Las redes sociales se llenaron de gente que nunca me había conocido ofreciendo de repente su simpatía mientras otros buscaban trapos sucios. 3 días después, el abogado de la familia presentó una demanda acusándome de coacción e influencia indebida. La narrativa dio un giro de 180 grados. La defensora se convirtió en la acusada. Luego vinieron los rumores. Una supuesta cita con un cliente rico. Insinuaciones de incorrección que no requerían pruebas para doler. Soplos anónimos. Periodistas oportunistas. Titulares venenosos, cada uno un golpe calculado. Una noche, la voz de un hombre me advirtió que me retirara o sería expuesta. Mis manos temblaron, no solo de miedo, sino de una furia que había mantenido reprimida durante mucho tiempo. Calvel extendió nuestras pruebas sobre la mesa de café de Eleanor y habló con la franqueza de alguien acostumbrado a las tormentas. Fabricarán ruido. Nosotros responderemos con hechos. Al ver a Eleanor descansar, su respiración superficial, pero su mirada inalterada, sentí la forma de aquello por lo que luchábamos. No por dinero, sino por la verdad sobre quién había sido yo siempre. Esta vez, no me quedaría callada. El Palacio de Justicia brillaba bajo el sol, pero dentro de la sala del tribunal, el aire estaba denso por la tensión, tan pesado que parecía poderse cortar con un cuchillo. Llevé a Eleanor en su silla de ruedas hasta nuestra mesa. Calvel caminaba a nuestro lado con una autoridad tranquila que me tranquilizó. Al otro lado del pasillo se sentaban Harold, Margaret, Víctor y Elaine. Sus trajes planchados, sus expresiones afiladas como dagas de resentimiento. Su abogado se levantó primero, con voz suave pero cortante. Me pintó como una manipuladora, un parásito que se había aprovechado de la fragilidad de una anciana. Explotó la debilidad de la señora Hayes, doblegando su juicio para robar lo que nunca fue suyo, dijo, su mirada ensartándome como si me desafiara a negarlo. Cada palabra encendía ira y dolor en igual medida porque la verdad era más simple. Nunca había querido su dinero, solo reconocimiento, solo justicia. Calvel se levantó con tranquila precisión. Apiló las pruebas y abrió cada carpeta para que el tribunal las viera. Los registros bancarios rastrearon el robo de $600.000, retirados y redirigidos para cubrir la matrícula de Víctor, los viajes de Elaine, las comodidades de Harold y Margaret. Los testigos declararon sobre los años de frialdad, las humillaciones que había soportado. Luego vinieron los informes médicos, prueba clara de la mente lúcida de Eleanor cuando firmó su testamento. Pero fue el vídeo lo que dejó a la sala boquiabierta. En la pantalla, Elaine chillaba ante los periodistas, su voz estridente y resonante. «Nos merecemos ese dinero. Nosotros la criamos». Las palabras reverberaron en la cámara, una confesión al descubierto. La vi palidecer ante su propio reflejo, con los labios temblando. Me levanté, mi voz frágil, pero estabilizándose con cada sílaba. No estoy aquí para robar. Durante 30 años, he sido invisible en el único hogar que tenía.
Excluida de las fotos familiares, ridiculizada con ropa de segunda mano, negada incluso una pequeña petición de matrícula. Mientras tanto, lo que mis padres me dejaron se gastó en sus propios hijos. Hoy, solo pido esto, que se me vea como alguien digna de justicia. El silencio que siguió fue inmenso. Podía oír el latido de mi corazón en mis oídos, pero no vacilé. La jueza Morrison se inclinó hacia adelante, su cabello plateado brillando bajo las luces fluorescentes, sus ojos agudos con finalidad. Habiendo revisado las pruebas y el testimonio, este tribunal declara válido el testamento. El patrimonio se concede en su totalidad a Clarabel Thornton. Se ordena a Harold y Margaret Hayes que devuelvan los $600.000 malversados con intereses, lo que eleva el total a $1,8 millones. Este caso está cerrado. Su mazo golpeó. El sonido fue tanto un trueno como una liberación. Frente a mí, Harold se desplomó en su silla como si el peso de los años finalmente lo hubiera aplastado. Margaret hundió la cara entre las manos, sus sollozos ahogados contra la madera de la mesa. Víctor inclinó la cabeza, toda su bravuconería desaparecida, y Elaine se puso de pie de un salto, su voz rompiéndose en un chillido. No. Esto es un fraude. No es más que una sanguijuela. Los alguaciles se movieron rápidamente, agarrándola por los brazos mientras pateaba y gritaba, su protesta disolviéndose en ecos por el pasillo. Me quedé quieta, las lágrimas deslizándose libremente mientras apretaba la frágil mano de Eleanor. Ella giró su rostro hacia mí, su voz un susurro, pero aguda de orgullo. Has ganado, querida, y te lo has ganado todo. Sus palabras llenaron el silencio dejado por su derrota. Y por primera vez, sentí que la balanza se inclinaba por completo a mi favor. La justicia había hablado, y llevaba mi nombre. El veredicto se extendió como una onda expansiva, y pronto la propia ciudad pareció zumbar con mi nombre. Los kioscos de periódicos llevaban mi fotografía en las portadas, con titulares audaces y desafiantes. Hija adoptada gana, justicia sobre familia rica. La foto no era de una mujer presentada como una carga o una oportunista. Era de mí, de pie, con la espalda recta, las manos cruzadas con tranquila determinación, una figura que finalmente había hablado y había sido escuchada. Los presentadores de televisión repetían fragmentos del juicio, sus voces resonando en los salones de todo el país. La imagen de Elaine gritando a las cámaras, sus propias palabras vueltas en su contra, se repitió tantas veces que se convirtió en un símbolo de la arrogancia deshaciéndose. Por primera vez en mi vida, el público no se reía de mí. Estaban escuchando. Cuando una cadena local pidió una entrevista en directo, sentí el temblor familiar del miedo. Las cámaras siempre se habían utilizado para tergiversar mi historia, para cortar mi vida en pedazos que encajaran en sus crueles titulares. Pero esta vez, sabía que la historia saldría de mis labios. Me senté bajo las calientes luces del estudio, con el presentador frente a mí, y hablé con sencillez. La parte más difícil de esta lucha no fue por la herencia, dije, mi voz llegando más lejos de lo que esperaba. Fue vivir bajo un techo donde nunca me trataron como a una hija. Cada día me recordaban que era una extraña. El fallo no solo devuelve el dinero robado. Restaura la dignidad. No solo para mí, sino para cada niño al que le han dicho que es menos por ser adoptado. El estudio se sumió en el silencio, de ese tipo que vibra porque la gente contiene la respiración. Luego estalló el aplauso, subiendo como una marea, extendiéndose a los hogares a través de la emisión. Más tarde, llegaron cartas y mensajes. Adoptados, niños de acogida, personas que habían vivido años en la sombra. Sus palabras repetían el mismo sentimiento, gracias por decir lo que nosotros no podíamos. Salí de esa entrevista con los hombros más ligeros que nunca. Un peso que había llevado durante décadas finalmente había desaparecido. No porque el pasado hubiera cambiado, sino porque lo había reclamado por lo que era, y me había negado a seguir en silencio. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de firmas, trámites legales y titulares. Pero bajo la tormenta pública, la verdad privada persistía. Eleanor se estaba apagando, sus pasos se volvieron más lentos, sus respiraciones más superficiales, su cuerpo más frágil con cada día que pasaba. Pasé horas junto a su cama, con el aroma a lavanda llenando el aire de las bolsitas que guardaba junto a su tocador. Dormía a menudo, pero cuando sus ojos se abrían, todavía brillaban con el fuego que había alimentado su voz en el tribunal.
Una tarde me tomó la mano, sus dedos fríos pero firmes. Clarabel, susurró, con la voz débil pero inquebrantable. Nunca dejes que te definan. Tú eres mi legado. No por lo que te he dejado, sino porque encontraste la fuerza para luchar cuando querían que te callaras. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas mientras me inclinaba, inhalando el aroma familiar de su cabello, plateado y suave contra mi mejilla. Le susurré que siempre llevaría sus palabras, que la honraría, no con dinero, sino con la vida que construyera. Unas noches más tarde, se fue mientras dormía, su rostro sereno, su mano aún ligeramente enroscada en la mía. El dolor que me desgarró fue crudo, pero debajo de él palpitaba algo más fuerte, la verdad inquebrantable de que me había dejado más que riqueza. Me había dado un universo de fuerza y el permiso para vivir definida no por su crueldad, sino por mi propia resiliencia. Un año después, me encontraba dentro de la torre de cristal de la Fundación Eleanor. La organización benéfica que construye en su honor para proteger a los niños de acogida que habían sido marginados como yo lo fui una vez. En las paredes, fotografías de niños sonrientes brillaban de esperanza. Los titulares ya no me etiquetaban como la hija adoptada que perseguía una herencia. Ahora escribían sobre mí como una líder, una mujer que convirtió las cicatrices en fuerza. Una revista financiera incluso declaró, Clarabel Thornton, la mujer que convirtió el dolor en legado. Y mi antigua familia, Harold y Margaret lo vendieron todo, retirándose a un apartamento estrecho. El matrimonio de Víctor se disolvió bajo las deudas y el imperio de Elaine se derrumbó en la bancarrota. Su nombre manchado. Un día, me envió un correo electrónico pidiendo perdón, incluso dinero. Lo borré sin dudarlo. Se habían destruido a sí mismos con la codicia. Saliendo al balcón, el atardecer de Portland me bañó. Las palabras de Eleanor resonaron suavemente, la venganza más dulce no es destruirlos. Es construir la vida que nunca creyeron que podrías tener. Y supe que había hecho exactamente eso.